Hola, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy 7 de enero del 2022. Ya bien rapidito que se nos fue ya 7 días de este nuevo año. Y es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios que gracias al Señor que siempre nos habla a tiempo y siempre tiene palabra para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos todos aquellos que están ahí pendientes de que cuando nosotros transmitimos, pues gracias, ¿verdad? Por estar al pendiente y por poder aquí compartir, ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias a todos aquellos que nos están ayudando a compartir la palabra de nuestro Dios. Y es un placer, ¿verdad?, poder estar siempre con usted. Gracias por hacer posible estas enseñanzas, porque mientras usted se sigue conectando con nosotros seguimos dando palabra de nuestro Dios. Y eso es bonito, que siempre estemos al pendiente de la palabra de nuestro Dios. Y gracias, Señor, ¿verdad? Que estamos hablando este hermoso tema que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos la palabra con atención, no le dedicamos el tiempo o la atención que se merece la palabra de nuestro Dios. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos de alguna manera hacer posible esta enseñanza. Estoy viendo aquí qué tal, porque aquí yo me veo un poquito muy abajo y aquí me veo muy arriba, así que voy a mover tantito allí el celular para que podamos vernos un poquito mejor. Ahora sí, lo que pasa es que el celular agarra un ángulo muy amplio, pero luego ya al mirarnos aquí, pues se ve un poquito más corto, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que a veces no hay cómo ponerlo del modo que se pueda ver aquí bien en pantalla. Pero bueno, gracias al Señor que nos permite estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Ayúdenos allí a compartir, todos aquellos que ya están aquí con nosotros. Ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Mire que estamos viviendo, y le voy a decir así, estamos viviendo en momentos difíciles, momentos en los cuales necesitamos de alguna manera escuchar y compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo crisis espiritual. Eso es lo que está viviendo y sufriendo la iglesia el día de hoy. Crisis espiritual, porque nosotros podemos de alguna manera, por decirlo así, hacer tantas cosas, estar ocupadas en tantas cosas, pero no le damos el tiempo correspondiente a la palabra de Dios. Y mire, siempre se lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo, que el pueblo de Israel caía el maná por la mañana y caía el maná por la noche o por la tarde. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da el alimento a su tiempo, nos da por la mañana y nos da por la tarde en nuestros servicios de culto. Entonces, qué importante es que usted y yo siempre estemos atentos a la palabra de Dios, siempre estemos atentos a lo que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Y mire, hemos estado hablando y diciendo con qué tipo de corazón usted escucha la palabra de Dios, qué tipo de terreno es. Les estábamos poniendo así a nuestro tema, qué tipo de terreno es, pero hoy le pusimos seamos buena tierra. ¿Por qué? Porque de estos 4 tipos de terreno, el que mejor y dio producción fue el de la buena tierra. Y yo creo que usted y yo debemos de ser esa buena tierra donde caiga la palabra de Dios y dé fruto, porque debemos de dar fruto nosotros, todos los que
los que escuchamos la palabra de Dios, Dios espera que demos fruto de su palabra. Entonces, ojalá y usted y yo podamos dar ese buen fruto y seamos ese buen terreno que Dios espera que seamos cada uno de nosotros. Y bueno, allí váyase acomodando y vaya diciéndoles que ya comenzamos a todos aquellos que nos acompañan. Yo sé que es temprano, yo sé que muchos ya están ahorita, ya los niños regresaron a clases. Me imagino que ahorita andan todos ocupados preparando a sus niños para las clases o andan en las escuelas ya llevando a los niños a clase. Entonces, un saludo a todos nuestras hermanas en Cristo y un saludo a todos aquellos niños que ya regresaron a clases. Dios los guarde, Dios los bendiga, los proteja de todo mal, cúbralos del frío. Anda ahorita mucha enfermedad, anda mucho virus nuevamente. Cuídese mucho y cuide a sus niños porque ya hoy también le da a los niños este nuevo virus que se soltó hoy. Dicen que ya también a los niños les da este virus. Entonces, proteja bien a sus niños, cuídelos. Si no hay que salir de casa, pues no salga, ¿verdad? No saque a los niños, no los exponga a estos cambios de frío tan tremendos que hay. Y cuidémonos. Mire, yo estuve el lunes delicada de salud y me sentía muy mal el lunes, pero gracias al Señor, ¿verdad? Que nos pudimos recuperar pronto y que podemos estar aquí nuevamente con usted compartiendo la palabra de nuestro Dios. Están muy tremendos ahorita los climas. Entonces, cuídese mucho porque, bueno, más aquí en Estados Unidos se usa mucho el clima, la calefacción y luego sale uno al frío y al aire helado y es algo tremendo, da un golpe muy fuerte el aire helado porque pues estamos en el clima, en la calefacción. Entonces, cuídese mucho, tome té, tome té calientitos y cuidémonos nuestra salud porque está muriendo mucha gente está muriendo por lo del COVID. Entonces, ayudémonos, cuidémonos de todas estas enfermedades que andan ahorita enfermándonos. Hola, Dios te bendiga en este hermoso día, besos. Igualmente, Perla, Dios te bendiga. Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y unirte aquí a las filas de Aprendamos Juntos. Y bueno, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permitió pasar el año, nos permitió estar aquí y nos permite aún estar aquí con vida y salud. A veces nos asustamos porque pensamos que algo nos va a suceder, pensamos que pues ya ve ahorita con todo lo que hay del virus y uno piensa, ¿verdad? Que algo va a suceder, pero gracias a Dios que ya estamos aquí nuevamente con usted. Y bueno, hoy en día vamos a estar hablando de esto, seamos buena tierra, seamos esa tierra en la cual caiga la palabra de Dios y que podamos nosotros de alguna manera dar ese fruto que Dios espera de nosotros, porque dice que la palabra hará para lo que fue enviada, pero está en mí si esa palabra da fruto o no da fruto. Yo soy la que tengo la responsabilidad de dar ese fruto. Entonces, ojalá y seamos ese fruto que Dios espera en nosotros. Entonces, gracias al Señor por ello. Y mire, acuérdense que estábamos leyendo aquí en Mateo capítulo 13, estábamos leyendo de esto, en cuestión de la parábola del sembrador. De ahí es de donde agarramos esta lectura que hemos estado dando, de la del sembrador, y vimos la que cayó junto al camino, vimos la que cayó en pedregales y vimos la que cayó en espinos, que son los afanes. Decíamos que son los afanes de este mundo,
que es todo aquello que de alguna manera nos aparta de las cosas de Dios, los afanes, el querer estar, ¿cómo le podría decir? Cada vez mejor, pero alejándonos de Dios. Entonces, y hoy vamos a ver la que parte dice que cayó en buena tierra. Y dice Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese bien, dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 100 por uno. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted de estas tierras buenas? Ya hemos escuchado una y otra hemos escuchado de cómo fue la primera tierra, cómo fue la segunda tierra, cómo fue la tercera tierra, pero lo importante es que usted y yo demos ese buen fruto que Dios espera ver en nosotros, demos ese fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Así que yo le animo a que se quede con nosotros. Tenemos una muy buena palabra. Dios siempre tiene una muy buena palabra para cada uno de nosotros, y ojalá y se quede aquí con nosotros y podamos escuchar la palabra de Dios. Y qué importante es, hermanos, es que yo me quiero sentar, pero va a creer que no puedo estar aquí sentada. Así que qué importante es que usted y yo demos ese fruto que Dios espera de nosotros. Qué importante es que usted y yo tomemos la palabra y no la abandonemos o no la despreciemos. ¿Cómo despreciarla? Ignorándola, haciéndola a un lado, creyendo que no es bueno. Entonces, pero todo es bueno. Así que aquella que cayó junto al camino, bueno, ya dimos un repasito de lo que es aquella que cayó junto al camino. Aquella palabra que dice que son 4 tipos de palabra, pero aquella dice que cayó junto al camino. Bueno, Jesús nos dio la explicación y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, cuando no me dedico a entender la palabra de Dios, cuando prefiero estar pensando en otras cosas que leer la palabra de Dios, cuando prefiero salirme en el mensaje o estar cabeceando en el mensaje y no quiero escuchar la palabra de Dios. Entonces es cuando esa palabra es la que cae junto al camino, que no dedico el tiempo para entender la palabra de nuestro Dios. Y luego está la que cayó en tierra pedregosa. Y nos da la explicación nuestro Señor Jesús, ahí mismo en la parábola de Mateo 13, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando usted escucha la palabra de Dios y le gustó el mensaje, wow, qué bonita palabra Dios nos dio, pero dice, llegan los problemas, llegan las dificultades y yo ya no quiero saber nada de eso. Entonces me vuelvo atrás, me retiro, dejo de orar, me enojo con Dios por la situación, por las pruebas que yo esté pasando, y esa es la que cayó junto a caminos. Y la que cayó en espinos, pedregal, y la que cayó en espinos es aquella, dice, que los afanes y el engaño de las riquezas nos apartan de la palabra de Dios, porque preferimos estar obteniendo todo lo material, dedicar todo nuestro tiempo a estar acumulando lo material y descuidamos lo espiritual. Entonces esos son los que cayó en espinos, y dice, quita esos espinos, quita eso que te estorba, que no te deja leer la palabra de Dios, que no te deja disfrutar de la palabra de Dios. Entonces, bueno, estos son los 4 terrenos, y hoy nos acompaña que dice junto la que cayó en buena tierra. Y la explicación de esta parábola, que cayó en buena tierra, nos da la explicación ahí mismo en
en Mateo 13:8, que dice, nos la da la explicación nuestro Señor Jesús, y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjese bien, aquellos que somos de buena tierra, dice, son aquellos que entienden la palabra, aquellos que cuando se sientan allí en la iglesia no están pensando en otra cosa, sino que están atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y cuando yo la entiendo, cuando yo decido entender la palabra, yo decido ponerla por obra. Pero si yo soy de aquella de los pedregales que dice que no entiendo la palabra, pues no la voy a poner por obra. ¿Por qué? Porque no la entendí. Pero si yo me dedico a entender la palabra, entonces, fíjese bien, entonces yo voy a dar fruto, o sea, yo la voy a poner en práctica. Dice ahí Santiago 1:22, ¿verdad? Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, seamos hacedores de la palabra. Qué importante es que usted y yo pongamos en práctica. Mire que allá en Deuteronomio 28 nos habla nuestro Dios y nos dice: si escuchares hoy mi voz y atendieres, dice, mi voz, y pusieres en práctica mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. No dice que le va a pasar en ese momento, no dice que usted va a tener la respuesta en ese momento. Yo obedecí en este día y todo, Dios me lo va a dar todo en este día porque yo obedecí. No, sino que dice, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué? Porque yo necesito permanecer dando el fruto. No es solamente decir ya obedecí y ya, pide lo que quieras y se te dará. No, yo tengo que perseverar, yo tengo que dar ese fruto. Dios nos conoce y sabe que a veces lo hacemos con la intención con lo que lo hacemos, porque dice que Dios lo que escudriña y lo que mira es la intención con que hacemos las cosas. Entonces, qué bonito es que mi intención, el poner atención a la palabra de Dios, sea para ponerla en práctica en mi vida. Estamos tomando algo caliente porque la garganta a veces nos andamos irritados porque tomamos helado. Y a ver, entonces yo necesito dar al 100. Yo necesito dar fruto de la palabra de Dios. Porque si yo escucho, mire, dice que todo lo que Dios nos dé, un día nos lo demandará. Y si Dios nos ha dado mucha palabra, fíjese bien, mucha palabra, yo tengo que dar fruto de toda la palabra que Dios me ha dado. Y si yo no di fruto de toda la palabra que Dios me ha dado, entonces yo me voy a ver las caras con Dios. Y un día yo le voy a responder y le voy a decir el por qué yo descuidé la palabra de Dios, el por qué no quise escuchar la palabra de Dios o no quise ponerla en práctica. Porque anoche que Dios nos permitía allí predicar en la iglesia de mi Divino Redentor, Dios así nos hablaba, decía, un día vamos a pedir cuentas de esta palabra que Dios nos está dando, poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Dios quiere ver una reacción en nosotros, cuando escuchamos la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y algo tiene que hacer en nuestra vida. Tenemos que tener una reacción en nuestra vida con la palabra de Dios, porque dice que es como espada de 2 filos que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos, discierne y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Si algo tiene la palabra de Dios es que es un espejo en el cual mi vida se debe ver reflejada en lo que es la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que usted y yo demos ese fruto que Dios espera ver en cada mensaje que Dios nos da. Y le voy a leer tantito aquí del comentario que traemos aquí. Dice, por lo tanto, los requisitos para que la palabra diera fruto en este tipo de creyentes fuera un corazón sencillo,
una mente abierta para comprender la palabra de Dios, aferrándose fuertemente a ella. Así que es importante que haya mucha oración para entender, tener paciencia y atesorar la palabra en nuestros corazones con el deseo de guardarla. Fíjese bien, que debe de haber en nosotros ese deseo ardiente de escuchar la palabra de Dios, pero para eso yo necesito oración. ¿Por qué? Porque la oración me está limpiando, la oración está quitando todo aquello que me estorba, todo aquello que opaca la palabra de Dios, que no deja que haya profundidad en mi corazón. Acuérdese que el que cayó, dice, el que cayó en el terreno, dice, en el primer terreno, dice, es el corazón del hombre. El terreno es el corazón del hombre, dice, y el que cayó junto al camino es de corazón duro. De aquellos que en lugar de enternecer el corazón, lo endurecen, se molestan con el pastor, con el predicador, por la palabra que se les dio y no dejan que la palabra entre en ellos. Y la que cayó en pedregales, dice, es de corazón poco profundo. ¿Qué pasa? Que hay muchas cositas en el corazón que no deja que la palabra penetre, que la palabra llegue a mí. Entonces depende, la oración lo que hace es que me está limpiando, y lo que hace la palabra de Dios igual me está limpiando. ¿Para qué? Para que cuando caiga la palabra de Dios yo dé ese fruto que espera Dios de mí, yo dé fruto. Y dice, el que cayó entre espinos son los de corazón a medias, aquellos que son muchos los afanes y es mucha la ansiedad y es mucha la ocupación y la palabra resbala, no queda, no da fruto. Pero dice, pero los de buena tierra son los de todo corazón, aquellos que estamos enamorados de Jesucristo, aquellos que nuestro deseo es dar ese fruto, dar esa respuesta de lo que Dios espera ver en mí. Entonces, fíjese que anoche hablábamos de algo similar, de un rey que tuvo reacción en la palabra de Dios, que no solamente la escuchó, sino que hizo algo con lo que escuchó. Que cuando yo voy a dar fruto, eso es lo que Dios espera de mí, que yo haga algo al escuchar la palabra de Dios, que no me quede ahí hipnotizado solamente escuchándola, que no me quede ahí sentado diciendo, estuvo bueno, no, hoy no estuvo tan bueno el mensaje, no, hoy como que el hermano no traía ganas de predicar, no, hoy como que la palabra no estuvo interesante. No, mi hermano, no debemos de ir a la iglesia para estar calificando mensajes. Debemos de ir a la iglesia para escuchar el mensaje de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, debo de ir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Porque dice, y ahorita lo vamos a ver en esta historia del rey Josías que estuvimos predicando anoche, dice que hubo paz en su corazón. Si algo trae la palabra de Dios en nosotros, es paz. Paz en medio del problema, paz en medio de la turbulencia, paz en medio de la dificultad, paz en medio de la enfermedad, porque hay paz en nosotros sabiendo que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros y que de alguna manera, tarde o temprano, va a llegar la sanidad a nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa paz. Y mire, este rey Josías se encuentra ahí en el segundo libro de los reyes. Y este rey Josías, de alguna manera, el rey Josías hizo una acción a la palabra. Es que estoy viendo aquí que nuestro hermano Alejandro García Carrión García cumple años, es el hijo de nuestra hermana Mélida y hoy cumple años. Primo, muchas felicidades, que te la pases muy muy bonito en este día tan especial, porque oiga, siempre que cumplimos años nos sentimos así como
bien especiales, porque toda la atención en todo el día está con nosotros, la atención, ¿verdad? Las felicitaciones y los regalos y el pastel. Entonces, un fuerte abrazo a nuestro primo y hermano en Cristo, Alejandro García, que hoy está cumpliendo años. Dios te bendiga y te guarde siempre, primo, y adelante con Cristo. Y bueno, saludos también, ¿verdad? A todos los de la Iglesia del Buen Pastor, a los de Juan Rincón, a los del Ejido de Santa Rosa, a nuestra hermana Evelyn, que se encuentra en Dallas, Texas, a nuestra hermana Esther Herrera y Agustín, que están en Washington, a nuestra hermana Sara, que está allá cerca, yo no sé dónde esté, cerca de Canadá o por allá, a nuestros hermanos de aquí de Port Arthur, Texas también, y bueno, todos aquellos, ¿verdad? que están de Monterrey, Nuevo León también, que se conectan con nosotros y que nos mandan sus saludos. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, fíjese que esta historia de este rey, que cuando comenzó a reinar de 8 años, era de 8 años cuando él comenzó a reinar, pero él decidió, fíjese bien, que a pesar, decíamos anoche en la predicación, que a pesar de que tuvo un mal ejemplo en casa, tuvo unos padres que hicieron abominaciones tremendas, tremendas ante los ojos de Dios, porque yo puedo decir que yo soy bueno, yo puedo decir que yo estoy bien, que yo no le hago mal a nadie, pero por eso dice ante los ojos de Dios, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces, tal vez a mí me puede parecer que yo estoy haciendo algo bueno, pero a los ojos de Dios no. Entonces, yo tengo que mirar y ver lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Entonces, es muy, muy importante que usted y yo atendamos a la palabra y la pongamos en práctica y quitemos esa excusa de que es que mi papá sí lo hacía, es que mi mamá sí me lo enseñó, porque este rey no decidió seguir el mal ejemplo que le dio su abuelo y que le dio su papá, sino que él decidió, dice, seguir el camino de su padre David. O sea, está hablando de su antepasado. Y David era un hombre que le gustaban los mandamientos de Dios, que le gustaba agradar a Dios. Entonces, aquel de buena tierra es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida. Su deseo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, qué bonito es que usted y yo decidamos, como este rey, dice que era de 8 años y empezó a reinar en Jerusalén, y 31 años, dice, el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Bescat. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué bonito es que no importa a la edad que usted haya venido a Cristo, pero lo importante es que desde que usted haya venido, haya decidido andar en el camino de Dios y no apartarse. Y si no lo ha hecho, o si se apartó y regresó, bueno, que este año, este comienzo de año, que ese sea nuestro deseo, el hacer la voluntad de Dios, que yo decida y diga, en este año, yo me voy a comprometer a no apartarme a derecha ni a izquierda, sino a estar en la voluntad de Dios, a dar fruto de cada palabra que yo escuche, a dar fruto de cada mensaje que Dios me dé, a dar fruto de lo que Dios me pida. Si Dios en un mensaje me está pidiendo que quite toda gritería y soy yo alguien que se la pasa gritando, bueno, que dé ese fruto y que quite esa gritería de mí. Si la palabra de Dios ahí en el mensaje me está diciendo, quítate todo enojo, quítate toda contienda, quítate toda ira, bueno, el dar fruto es que yo me voy a dedicar y a pedirle a Dios que quite de mí esa gritería, ese enojo, esa contienda. Ahora, si mi problema es mi carácter, que es con el que más batallamos todos batallamos con un mal carácter a veces, y ese mal carácter me está haciendo que yo tenga problemas con mis hermanos. Ese mal carácter no me deja postrarme ante la presencia de Dios. Entonces, que en este año yo decida quitar eso que está estorbando para que la palabra de Dios
dé fruto en su tiempo. Es tiempo, iglesia, es tiempo de que usted y yo decidamos dar fruto de cada palabra que escuchemos. Es tiempo de que usted y yo decidamos, como dijo este rey, sí, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o izquierda. Que yo decida y diga al Señor, yo en este año yo quiero servirte, yo quiero dar fruto de cada mensaje. Estoy cansada de un cristianismo rutinario, estoy cansada de ir y venir, pero seguir batallando con mi carácter, seguir batallando con algo que haya en nuestra vida. Que usted y yo decidamos quitarlo para que podamos dar ese fruto que Dios espera ver de usted y de mí, porque Cristo viene. Y si no ve fruto en nosotros, si no ve una reacción en nosotros, el estar escuchando el mensaje, entonces dice que seremos cortados. ¿Qué quiere decir? Seremos dejados. Porque Dios viene por una iglesia virgen, por una iglesia limpia. ¿Y qué es una iglesia limpia? No es que nunca vamos a pecar. Una iglesia limpia es aquella que está escuchando la palabra de Dios continuamente, que la está escuchando. Póngala en su celular, la Biblia en audio. Les decíamos anoche a los hermanos, ponga en su celular la Biblia en audio. Póngala allí cuando está cocinando, cuando está lavando, cuando está limpiando. Ponga la palabra de Dios en audio, pero escuche, que haya palabra en su casa, que haya palabra en su corazón. Viene un tiempo muy, muy, muy difícil, mis amados hermanos, muy difícil, que solamente la palabra de Dios nos va a hacer que nos mantengamos en pie, que nos mantengamos confiando en Dios. Es importante que usted atienda a la palabra y que decida, como este rey tenía 8 años. 8 años y decidió estar en el camino de Dios y no apartarse del camino de Dios. Cuando yo decido, dice, el querer es poder. Cuando yo decidí, cuando a mí Dios me llamó, fíjese, ahora el 4 de enero cumplí 25 años de estar de tiempo completo sirviendo a mi Dios. 25 años cumplí de cuando dije yo, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir a trabajar, porque sentí que Dios me estaba llamando para compartir su palabra. Entonces, no crea que fue fácil. No crea que fue, sí, voy a dejar el trabajo y listo. Fue algo muy difícil tomar esa decisión. Tardé 1 año y medio para tomar esa decisión y dejar mi trabajo. ¿Por qué? Porque soy una mujer soltera. Y me decían, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a comprar tus cosas? Y le decía yo, pues si Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto y dice que nunca se le acabó la ropa y que nunca se le acabó el calzado, y Mateo 6 dice, no te preocupes por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Si Dios dice, alimenta las aves del cielo, continúas tú que eres hijo de Dios, no te dará lo que necesitas. Y esa palabra a mí me hizo confiar en Dios y esperar en Él. Fue algo muy difícil, hermanos, pero yo decidí seguir a Dios, yo decidí servirle. Cuando usted toma una decisión, cuando uno toma la decisión, uno brinca todos esos obstáculos, uno vence todo obstáculo. Nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Dice, ¿verdad? Hasta hay un hermano, ¿verdad?, que hasta nos lo canta, ¿verdad?, para que lo podamos entender. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Nada ni nadie podrá separarme del amor de Jesucristo. Cuando yo decido. Pero si usted es de los que nomás van a la iglesia por conveniencia, porque sabe que va a obtener todo de Dios, entonces está en un error. Porque si se lo va a dar Dios. Dios al pueblo de Israel les dio todo lo que necesitó. Se lo dio todo, pero no entraron a la tierra prometida. Porque se conformaron con recibir lo material
y despreciaron lo espiritual, despreciaron la palabra de Dios, despreciaron el estar en la comunión con Dios. Y solamente pedían lo material. Si usted ve la historia de Israel, solamente pedían lo material. Y danos la comida, y danos la carne, y danos los ajos y los melones que comíamos allá, y danos esto, y danos, y puro material. Se la pasó pidiendo lo material. Dios se los dio, sí, Dios en su grande misericordia les dio todo lo que necesitaron. Pero dijo, por su incredulidad, por no confiar en mí, por pasársela pidiendo puro material y nada espiritual, dice, y que en su enojo dijo, no entrarán a la tierra prometida. No entrarán. Si usted va a la iglesia solamente por recibir lo material, créame que Dios se lo va a dar en su misericordia. Pero yo lo que debo de decidir es hacer todo lo posible por entrar a la vida eterna, por entrar al gozo de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer usted y yo. Dedicarnos y decidir, como este rey dice, y decidió andar en el camino de David su padre. Que usted y yo decidamos en este año dar fruto de la palabra de Dios, dar fruto en nuestro corazón, mi hermano. Quitémonos eso de que es mi carácter, y es que así soy, y es que es mi carácter, y es que así soy. Todo lo podemos en Cristo. Dios puede moldear nuestro carácter. Dios puede suavizar nuestro carácter para ser sensibles a la palabra de Dios. Dice, no endurezcáis su corazón como lo hicieron el pueblo de Israel, que me hicieron enojar, y 40 años estuve disgustado con el pueblo de Israel. 40 años, y usted podrá decir, ¿cómo es que estuvo disgustado? Si como quiera les puso la nube para alumbrarlos en la noche, les puso la nube en el día para cubrirlos del sol, les dio la comida, les dio el calzado, les dio el vestir. ¿Cómo es que estaba enojado Dios si les daba todo? Pero estaba enojado porque no le buscaron, porque no tuvieron comunión con Él, porque no les interesó saber quién era el que les estaba proveyendo todas las cosas y qué era lo que pedía Él de nosotros. Que en este año, mi hermano, usted y yo tomemos la decisión de poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios dice que quite algo de mi vida, que yo decida quitarlo. Si Dios me dice a través del mensaje que hay algo en mí que a Él no le agrada, que yo lo logre en este año. Que lo logre y que me quite aquello que me estorba para servir a Dios, que me estorba para dar ese fruto. Que en este año yo decida ser buena tierra. Así que dice aquí, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalías, hijo de Masulaem, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero. Y empezaron a reparar el templo. Fíjese bien, reparar, porque había grietas. Cuando yo escucho la palabra de Dios, yo debo de decidir, fíjese bien, el empezar a poner en práctica. ¿Qué fue lo que decidió este rey? Fíjese, primero decidió andar en el camino y no apartarse. Y luego esa decisión lo llevó a empezar a reparar el templo. Si algo hace la palabra de Dios es que empezamos a reparar. Nosotros somos ese templo, dice el apóstol Pablo. No ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. No ignoren que ustedes son ese templo. Entonces, qué importante es que usted y yo decidamos, fíjese bien, ser ese templo, y que a través de la palabra empecemos a reparar este templo. Si está agrietado con un dolor de rencor, de resentimiento contra alguien, de enojo contra alguien, de desanimados, de desalentados, que yo haga todo lo posible por reparar mi templo. Primero decidió, fíjese bien,
ponerse en el camino de Dios. Y luego empezó a reparar el templo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Que empezamos a reparar este templo. Empezamos a reparar este corazón. Empezamos a suavizar este corazón. Pero lo importante es que usted y yo tomemos esa decisión. Dios no lo va a hacer si usted no lo decide. Yo tengo que decidirlo hacer. Entonces dice, y empezaron ahí y empezaron a reparar el templo. Y cuando empezaron a reparar el templo, dice aquí la palabra de Dios, aquí en Segunda de Reyes, que encontraron la ley. Encontraron la ley que se le había dado a Moisés, la encontraron ahí entre los escombros, ahí toda empolvada. Fíjese bien, si dice que la encontraron es porque estaba perdida. Estaba perdida la palabra, perdida en el templo. Usted puede ser templo del Espíritu Santo, pero tal vez no hay nada de palabra en usted. Porque si dice el pastor, díganme un texto de memoria, pregúntese cuántos textos de memoria se sabe usted. Hágase ese examen y diga, ¿cuántos textos de memoria me sé? Casi todo el mundo se sabe San Juan 3:16, Filipenses 4:13, Juan 11:35. ¿Quién no se va a saber, verdad? Juan 11:35. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos se saben ustedes? A ver, dígame, ponga ahí. ¿Quién se sabe San Juan 11:35 sin buscarlo en la Biblia? Sin buscarlo en la Biblia. ¿Quién se sabe San Juan 11:35? ¿Quién se sabe Primera Tesalonicenses 5:17? Es algo muy sencillo que nosotros no sabemos, debemos de sabernos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros la debemos de tener en nuestro corazón. Debemos de tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Es bien importante que usted y yo tengamos palabra en nosotros. Es bien importante que usted y yo atendamos a la palabra. Es que estaba buscando un texto donde dice, ni aún esto habéis leído, así dice, ni aún esto habéis leído. Entonces, ¿por qué? Porque es un texto que está ahí en las Escrituras y que así dice, aún ni esto habéis leído. San Juan 11:35 es Jesús lloró. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, Salmo 91:1, me imagino que todos se lo saben. Salmo 23:1, todos se lo saben. ¿Cuántos textos usted se sabe? Hágase esa pregunta. ¿Cuántos textos usted se sabe? Y que estén en su corazón. Entonces, hagamos palabra en nosotros. Porque el estar entrando palabra va a empezar a reparar este templo. Va a empezar a limpiar este templo. Así que dice que cuando encontraron la palabra de Dios, que estaba perdida, no había. ¿Cómo es posible que en el templo estuviera perdida la palabra de Dios? Si se supone que para eso es el templo, para que esté la palabra de Dios ahí, porque es la que se lee. Y estaba perdida. 57 años habían abandonado la Biblia. ¿Cuántos años tiene usted de no leer la Biblia en casa? No le estoy diciendo, porque hay muchos que llegan a la iglesia y se ponen a leer la Biblia para no escuchar el mensaje, y ni está leyendo y ni está escuchando. Pero ¿cuántos años usted tiene sin sentarse a la mesa y decir, voy a leer? ¿Cuántos años tiene usted? Y si usted es de las personas que no leen Biblia, aparte de los cultos, usted tiene abandonada la palabra de Dios. Usted no hay palabra, usted tiene perdida la Biblia en su corazón. Un texto, dos textos, pero algo usted se tiene que sentar y leer, o cómprese el pan diario.
donde todos los días usted lea un texto. Hay calendarios que venden ahí en las librerías con un texto diario para que usted se ponga a leerlo. Pero haga algo, mi hermano. Tiene que haber palabra en nuestro corazón. ¿Por qué viene la dificultad y usted se desespera y cae en deudas y cae en vicios y cae en tanta cosa? Porque no hay palabra. Llega en desesperación, en desaliento, porque no hay palabra aquí en este templo. Estaba perdida la palabra, y cuando la encuentran se la entregan a un siervo, y el siervo ve y le dice al rey: rey, encontramos la ley de Jehová, estaba entre los escombros del templo. Y cuando le leyeron, le dice: te leo. Era una ley, mi hermano, que a los reyes todos los días se le debería de leer la ley de Jehová, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Todos los días al rey se le debería de leer la ley, y la habían abandonado. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, y lo decimos con orgullo: yo soy rey y sacerdote. Pues debe de haber palabra todos los días. Todos los días yo debo de leer un texto, 2 textos, pero debo de leer algo. O las porciones, gracias Señor por los hermanos que nos hicieron la Biblia Scofield, porque vienen porciones. Vienen porciones, usted puede leer una sola porción. O esta chiquitita que dice: Pedro confiesa a Cristo. Y mire, son 4 versículos. Pero gracias Señor por este gran trabajo que hacen los hombres de hacernos en temas la Biblia. Pero debe de haber palabra en nosotros, porque la palabra nos va a transformar. La palabra va a reparar este templo. La palabra nos va a limpiar. La palabra nos va a animar, nos va a consolar, nos va a guiar. Todo lo hace la palabra de Dios. Y cuando le leen a este rey la palabra, dice aquí en el versículo 11, que cuando él escuchó la ley de Jehová, que estaban leyendo, le dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Algo tiene que hacer la palabra de Dios en usted y en mí. Dice que rasgó los vestidos. Era un símbolo de reacción, de que algo importante o algo doloroso se había escuchado. Era como estar de luto, como un dolor muy profundo cuando rasgan sus vestidos los reyes. Cuando él escuchó la palabra de Dios que estaba perdida, dice que rasgó sus vestidos de escuchar. Y no solamente hizo eso y se quedó y ¡ay, qué triste, qué dolor! Como una hermana, ¿verdad? Que una vez dice que ella estaba leyendo el Éxodo, todo el libro de la ley, y dice que cuando llegó a la parte donde Dios le dice: sube al monte, le dice a Moisés, y mira, contempla la ciudad, contempla lo que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, contempla la ciudad, dice, y mírala, porque vas a morir, tú no vas a entrar a ella, vas a morir. Dice esta hermana que ella empezó a llorar y llorar, y digo: ¿por qué, Señor? Después de que sufrió los 40 años con ese pueblo, después que luchó tanto Moisés, tanto que luchó para tener la vida, la tierra prometida, ¿por qué, Señor, tuvo que morir Moisés y no entrar a la tierra prometida? Pero se fue a algo mejor, se fue a la presencia de Dios, que fue algo mejor. Pero lo que le doy a entender es que la hermana sintió la palabra de Dios. Hubo una reacción al estar leyendo la palabra de Dios. Y dice que ella empezó a orar y a decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no permitiste que Moisés entrara después de tanta lucha y de tanta guerra y de tanto problema? ¿Por qué no le permitiste entrar a la tierra prometida? Yo creo que usted ni se ha dado cuenta de eso. Yo creo que ni ha leído y ni se ha dado cuenta que Moisés no entró a la tierra prometida. Digo: por cuanto golpeaste la roca, te dije que le hablaras y la golpeaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida. Y de esta hermana que ella lloró y le preguntó a Dios: ¿por qué? ¿Por qué, Señor?
Si ese fue el grande hombre, Moisés, hermanos, ¿qué nos espera a nosotros? Que somos bien cabezones y que no queremos escuchar. Esto es dar fruto, mi hermano. Esto es dar fruto cuando usted escucha la palabra de Dios. Y no solamente rasgó sus vestidos este rey, sino que dice que luego dio una orden y le dijo, vayan y pregunten. Vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo, dice el versículo 13, y todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjese bien, dijo, vayan, pregunten, busquen a alguien que me explique esta palabra y que consulte a Jehová por nosotros, porque grande es la ira de Dios que viene contra nosotros. Dios está muy molesto, hermanos, muy enojado, y podemos decir que todas estas plagas es la ira de Dios para ver si volteamos al cielo, para ver si reaccionamos a lo que está sucediendo y a lo que está por venir. El camino del anticristo ya está, dice el hermano Bolaines, en vivo y a todo color. Ya las profecías se cumplieron, mi hermano. En cualquier momento Cristo viene, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y según todas las profecías, es en el 22, según, vamos a decir que ya este año Cristo va a venir, pero de que está cerca, más de cuando creímos. ¿Y por qué lo podemos asegurar que ya Cristo viene y que ya está cerca? Por todo lo que está sucediendo. Si usted lee Mateo 24, son señales, y las señales ya se están cumpliendo. Y Cristo ya viene. Y es necesario que usted y yo hagamos algo. Este hombre fue y consultó, dijo, consulten a Jehová por mí y díganle, porque dice, porque nuestros padres no escucharon la palabra, nuestros padres no escucharon, y si nuestros padres no escuchan, nuestros padres no nos enseñan, y si nuestros padres no escuchan la palabra de Dios, en la casa no hay palabra de Dios. Dice, porque nuestros padres no escucharon la palabra de Dios, y Dios está en gran ira contra su pueblo, porque su pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios, porque preferimos pasarnos horas y horas viendo videos chistosos, viendo TikTok, viendo tantas redes sociales, y nomás vemos mensajes y los brincamos y preferimos estar viendo videos que en lugar de ayudarnos nos ensucian la mente, nos ensucian el corazón. Mi hermano, es tiempo de que dediquemos y que traigamos palabra a nuestras vidas, porque si Dios estaba enojado con este pueblo, dice, porque no escucharon la palabra de Dios, porque estaban en la iglesia y estaban bosteciando, porque estaban en la iglesia y se estaban durmiendo, porque estaban en la iglesia y en la hora del mensaje se les ocurre salir al baño, se les ocurre estar jugando con los niños, se le ocurre abrir el celular. Hoy hay tanta falta de respeto cuando se está dando el mensaje, que estén con los celulares en la iglesia viendo Facebook. Dice, traemos la Biblia, hermana. Es la Biblia, sí. Pero mientras da el pastor la cita, usted la lee. Pero luego cuando el pastor está dando la explicación, usted la baja y usted abre Facebook. Mientras está el mensaje. Porque como tiene el celular en la mano, que porque trae aquí la Biblia. Pero luego cuando el pastor está dando la explicación, usted la baja y abre Facebook. Y luego otra vez da otra cita el pastor, usted la baja y abre la Biblia. Y no está poniendo atención a la palabra de Dios. Es un lazo, un engaño del enemigo. Qué mejor es tener nuestra Biblia, esta,
y estar abriendo la palabra de Dios con respeto a ella. Así que dice, grande es la ira de Dios, porque no quisieron escuchar nuestros padres la palabra de Dios. Dice el versículo 14, dice, fíjese bien, no le escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, para hacer. Por eso dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si yo soy de los que nomás voy y escucho, pero no pongo en práctica, yo me estoy engañando. Dios, dice la palabra de Dios, estás en un engaño. Porque la palabra de Dios tiene que tener reacción en nosotros. Tenemos que hacer algo cuando escuchemos la palabra de Dios. Y este rey, cuando escuchó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos y dijo, vayan y consulten a Dios por mí y por este pueblo, porque nuestros padres decidieron no escuchar la palabra de Dios para poner en práctica lo que fue escrito. Yo tengo que poner en práctica lo que escucho en los mensajes. Si no, yo me estoy engañando. Si anoche nos dijeron en el mensaje, es tiempo de que usted lea palabra, es tiempo de que usted agarre la Biblia y lea un texto, y yo no lo hago, y pasa otro día y yo no lo hago, y pasa otro día y yo no lo hago. Yo soy un oidor solamente y no soy hacedor. Y dice la palabra de Dios, tú te estás engañando, porque debes de ser hacedor de la palabra. Dice el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam y Acor y Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, apenas llegaron a hablar con ella, y inmediatamente hubo palabra para el rey. Inmediatamente. Usted puede leer la palabra de Dios, y si usted no la entiende, usted puede consultar a Dios y decir, Señor, explícame, ¿qué me quieres dar a entender con esta palabra? ¿Qué me quieres decir con esta palabra? Y si no la entiende, hermanos, gloria a Dios por los pastores que están en la iglesia, porque ellos le van a explicar la palabra. Gloria a Dios por los maestros, pastores y maestros que Dios puso en cada iglesia, porque ellos le van a explicar la palabra de Dios. Así que vaya y escuche la palabra de Dios. Dice que cuando hablaron con esta profetisa, inmediatamente salió palabra de Dios. Y dice así, y dijo, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey, fíjese bien lo que es tener reacción a la palabra de Dios, lo que es ser buena tierra, que caiga la palabra de Dios en buena tierra. Fíjese bien lo que dice aquí. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra de este libro, por cuanto oísteis la palabra de este libro, y tu corazón se enterneció. O sea, hubo una reacción en tu corazón, dice, y te humillaste delante de Jehová. Y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Fíjese todo lo que vio Dios y toda la reacción que hubo al escuchar la palabra de Dios. Esto es ser buena tierra, mi hermano. Esto es ser yo buena tierra. Cuando tengo una reacción a la palabra de Dios y cuando la pongo en práctica.
Hay mucho cristiano que solamente adoptó el buen vivir, pero no el practicar la palabra de Dios. Tienen abandonada la oración, tienen abandonado el ayuno, tienen abandonado la lectura de la palabra de Dios. Tiene que haber en mí oración, tiene que haber en mí palabra y tiene que haber en mí ayuno. Dice mi hermana Gabriela, allá en Monterrey, dice: vamos a hacer la operación BOA. ¿Sabe cuál es la operación BOA? La operación BOA es Biblia, oración y ayuno. Eso es la operación BOA. Biblia, oración y ayuno. Es tiempo de que en este año nos pongamos en oración y en ayuno. El ayuno que muchos se ha abandonado, el ayuno que ya muchos dejaron de hacer, que porque se sienten mal, que porque están enfermos. Tanta excusa que ponemos y que hemos dejado el ayuno. Es tiempo de volver al ayuno. Es tiempo de llorar ante la presencia de Dios. Es tiempo de humillarnos ante la presencia de Dios y no pararnos solamente para reclamarle. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me abandonaste? ¿Y por qué no me sanas? ¿Y por qué si pido no me respondes? ¿Y por qué? Y se la pasa el pueblo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero nada de humillar su corazón. Nada de rendirse ante la presencia de Dios al escuchar la palabra. Yo tengo que tener una reacción a la palabra. Tengo que ser buena tierra. Fíjese todo lo que vio Dios en este rey. Dice: cuando oíste la palabra, te humillaste. O sea, abriste tu corazón para entender la palabra. Humillarnos es que nos abrimos para entender la palabra de Dios. Y cuando lo dice, que pronuncié, dice, los soldados dice: rasgaste tus vestidos. O sea, vio cuando el rey rasgó sus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey: por cuanto te humillaste, por cuanto se dolió tu corazón al escuchar la palabra de Dios, por cuanto lloraste en mi presencia, dedicaste tu corazón a entender mi palabra. Fíjese qué hermosa promesa. Tus ojos no mirarán todo el mal que viene. Se quiere ir con Cristo, mi hermano. Quiere irse en el arrebatamiento. Es tiempo de que usted y yo pongamos en práctica la palabra de Dios. Es tiempo que nos humillemos ante la presencia de Dios. Es tiempo que dediquemos nuestro corazón a abrirlo y a entender la palabra de Dios. Si usted no quiere ver todo el mal que está por venir y se quiere ir con Cristo antes que sucedan todas las cosas, vuelva a las Escrituras. Siéntese mientras toma su café y lea palabra. 3 versículos, 4 versículos, pero cuando usted esté en su desayuno o en su almuerzo, lea la palabra, mi hermano. Léala. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a ser buena tierra. Que seamos buena tierra donde caiga la preciosa palabra y que demos fruto como lo hizo este rey. Dice: por cuanto yo vi todo lo que hiciste, yo también te escucharé. A veces decimos: ora tú, porque yo oré y tal vez Dios no me escucha. Pues no escucha porque solamente queremos que Dios nos dé lo material, pero no damos lo espiritual, no hacemos nada nosotros. Así que cada mensaje del Señor Jesús tenía
una enseñanza para meditar y poner en práctica la reflexión de la parábola del sembrador. Es la siguiente. Los del junto al camino nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y de recibir la palabra de Dios. Los del junto al camino dice, somos responsables de escuchar y de recibir la palabra de Dios. Los que cayeron en pedregales nos da como enseñanza lo importante que tiene congregarse para echar raíz y aprender más acerca de la palabra de Dios. Los que son pedregales, dice, nos enseña a que debemos de congregarnos, porque muchos han dejado de congregarse, hermanos. Muchos han dejado de congregarse. Y es tiempo de que nos congreguemos y que echemos raíz. Que echemos raíz, ya que digamos, ya me voy a plantar en esta iglesia y aquí voy a echar raíz. Y pase lo que pase, no me voy a salir de esta iglesia y me voy a quedar aquí y voy a echar raíz. Que ese sea su deseo en este año. Pero también nos exhorta a orar y a tener una vida de devoción con Dios. La que cayó entre espinos nos deja como enseñanza estar atentos a esos afanes y deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas. Por este motivo debemos de tenerlos y cortarlos, dice, detectarlos y cortarlos, pidiendo ayuda a Dios en oración para que aparte esos afanes y deseos que quieran estancar nuestra vida espiritual. Y Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y los que cayeron en buena tierra nos enseña a perseverar en la oración y a seguir en el camino que Cristo trazó para nuestras vidas. Así que piensen esta mañana y diga, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Pero cualquier tipo de tierra que usted sea, Dios nos ha dado una enseñanza en esta mañana. Que esperemos y que usted tenga reacción y podamos en este año decir, quiero ser buena tierra. Quiero empezar mi devoción. Quiero empezar leyendo Biblia. Quiero empezar orando y quiero empezar teniendo de perdido un día a la semana de ayuno. Pero es tiempo de que volvamos a las Escrituras. Bueno, gracias por todos los que nos acompañaron. Gracias por todos los que están aquí conectados. Gracias por permitirnos pasar y estar en su hogar. Dios te bendiga, nena. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Isaac. Saludos allí a Sammy. Dale un fuerte abrazo allí. Un beso enorme a mi guerrerito hermoso. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Igualmente, mi hermana, Dios le bendiga y a todos aquellos, ¿verdad?, que están aquí conectados. Juanita Cárdenas, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Qué bueno que se unió aquí a las filas de Aprendamos Juntos. Y gracias por sus bendiciones. Gracias por sus saludos. Y ojalá, y también saludos a Perla, que también aquí nos saludó. Y ojalá esta palabra le sirva y la grabe en su corazón. Dejémonos ya, hermanos, de estar viendo si aquel hace la palabra, si aquel, no, pues yo no la hago porque aquel no la hace. Sí, pues como a mí nomás me dice y aquel no la hace. No, mis hermanos, dejémonos ya a un lado de eso y seamos nosotros, decidamos ser buena tierra en esta hora. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones. Y bueno, vamos a orar para que Dios le bendiga en este día, para que sea Dios quien le acompañe y le dé la gracia y la sabiduría para que haga todo lo que usted ha planeado el día de hoy. No sé por qué no se me están poniendo ahí los comentarios aquí enfrente, pero bueno, aquí ya me aparecieron varios comentarios. Entonces, pues gracias, hermanos, gracias por sus comentarios y por sus saludos. Y bueno, vamos a orar y nos vemos aquí el próximo miércoles. Cuídese mucho de estos cambios de clima, cuídese mucho, ojalá y
y Samantha, Isaac, ya esté mejor de salud. Hemos estado orando, ¿verdad?, por todos aquellos que se han estado enfermando por estos cambios de clima, hermanos, que están muy drásticos. Cuídese mucho, póngase bufanda en su garganta, porque mire, empieza la infección en la garganta y luego empieza la calentura y todo aquello. Así que cuídese mucho y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esta hermosa palabra. Sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que decidamos ser buena tierra. Esa buena tierra que tú deseas que seamos, para que demos ese fruto a 100, a 60 y al 30, Señor. Pero algo tiene que hacer la palabra de Dios que tú nos das día a día. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes y que nos permitas y nos ayudes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque nos engañamos. Te pido, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que estén delicados de salud, que tú les des palabra de sanidad, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y que tú quites todo malestar que haya en su cuerpo, que quites toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre preciosa y mandamos, Señor, palabra de sanidad para sus cuerpos en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos en todo lo que van a hacer en este día. Señor mío, que tú les des la gracia y la sabiduría para que hagan, Señor, todo lo que han planeado en este día. Y, Señor mío, puedan terminar el día con bien y dándote gracias por todo lo que nos permitiste hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano. Cuídese mucho, abríguese bien, cuídese de todos estos malestares, de este clima que está afectándonos. Y bueno, que tenga un hermoso, pero hermoso fin de semana. Y nos vemos aquí el próximo miércoles nuevamente en Aprendamos Juntos. Búsquenos allí en el YouTube, allí con CC El Buen Pastor. Ahí usted puede encontrar las enseñanzas y las predicaciones que usted quiere volver a escuchar y que no sabe dónde encontrarlas. Bueno, ahí estamos en YouTube, CC El Buen Pastor, y ahí están todas las enseñanzas y predicaciones que usted quiera volver a escuchar. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Que tenga un hermoso fin de semana. Amén.